personas. Vamos a ir rápidamente a Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Es una palabra que de pronto la hemos escuchado muchas veces porque la hemos repetido. Es de pronto una frase que se ha vuelto muy cliché en este tiempo en nosotros. Dice aquí, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y vamos a ir a Mateo 6, versículo 10, que esta sí es la palabra que nosotros siempre repetimos mayoría de veces. Dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y nosotros muchas veces decimos que se haga la voluntad del Señor y lo hemos tomado como una palabra cliché, una palabra que nosotros la decimos sin mirar el significado o el peso que conlleva esto. Esta palabra o esta prédica o esta enseñanza se llama los hágase tu voluntad. Los hágase tu voluntad. Y vamos a mirar una historia que yo quiero que ustedes escuchen muy atentamente, y es una historia que me llamó mucho la atención porque tiene que ver mucho con hágase tu voluntad. Y dice así: érase una vez un maravilloso jardín que se encontraba a las afueras en un pueblito de China. El dueño del jardín paseaba por aquella tarde cuando volvía de su trabajo en su jardín. En el centro del jardín había un esbelto bambú que era el más bello y el más de todos los árboles, el más estimado de todos los árboles, el más admirado. El bambú crecía y se hacía cada vez más hermoso. Él sabía muy bien que gozaba de las preferencias de su dueño, lo cual le causaba mucha alegría. Un día se aproximó pensativo el dueño de su bambú y con sentimiento de profunda veneración, el bambú inclinó su imponente cabeza en esto que su dueño le dijo: querido bambú, necesito de ti. El bambú respondió: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Haz conmigo lo que quieras. El bambú estaba feliz. Había llegado la hora de agradecer a su amo la estima que él le tenía. Su dueño necesita de él, le serviría en lo que él fuera necesario, pensaba el bambú. El amo le dijo: pero es que solo podré usarte si antes te podo. ¿Podar, señor? Por favor, no hagas eso. Deja mi bella figura. Ya ves como todos me admiran, dijo el bambú. Mi amado bambú, no importa que te admiren o no te admiren, es que si no corto tus ramas no podré usarte. El bello bambú se inclinó y susurró a los oídos de su dueño: Señor, si no me puedes usar sin podar y me necesitas, entonces haz conmigo lo que quieras. Mi querido bambú, es que también deberé cortar tus hojas. El bambú, temblando a media voz, dijo: ¿cortarlas? No tengáis miedo, le dijo su dueño. Nuevamente el bambú comenzó a sentirse muy temeroso. No solo tendré que cortarte, sino también tendré que sacarte tu corazón. Si no hago eso, no podré usarte. Por favor, señor, dijo el bambú, si me sacas el corazón ya no podré vivir más. ¿Cómo voy a vivir sin corazón? Algunas lágrimas cayeron de los ojos del dueño mientras se oían dolorosos sollozos de las ramas más tiernas del bambú. Después el bambú se inclinó hasta el suelo y dijo: Señor, poda, corta, parte, saca mi corazón, si esa es tu voluntad. El dueño deshojó, arrancó, partió a trozos la caña de bambú y lo vació por dentro. Unió unos trozos con otros y los extendió a lo largo de un árido campo, desde una fuente cercana hasta el lugar donde tenía sus cultivos. El dueño acostó cuidadosamente en el suelo a su querido bambú, puso a uno de los extremos de la caña en la fuente y al otro extremo en sus campos. La fuente cantó dando la bienvenida al bambú, y las aguas cristalinas se precipitaron alegres a través del cuerpo vaciado del bambú. Corrieron sobre los campos resecos, allí se sembró trigo y maíz y también cultivó una huerta.
el majestuoso bambú de antes, con su sacrificio, su aniquilamiento y su humildad, se transformó en una gran bendición para toda aquella región. Cuando el bambú era grande y bello, crecía para sí y se alegraba con su propia imagen y belleza. Ahora, en su despojo, en su entrega, se volvió un canal del cual su Señor se sirvió para hacer fecundas muchas tierras. Y muchos hombres y mujeres encontraron gracias al bambú la vida y fueron felices gracias a este tallo podado, deshojado, cortado, arrancado, partido y vaciado de sí mismo. El Salmo 40, versículo 8 dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esta historia? Hay una obediencia, hay un sacrificio, hay una humildad, hay un amor, hay un agradecimiento, hay una bendición y hay una entrega total. Y esta historia me conmueve muchísimo porque la mayoría de nosotros no sabemos y tomamos esta palabra que está en la Biblia, este versículo, lo tomamos a la ligera. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos con amigos o nos encontramos en situaciones, decimos la siguiente palabra: que se haga la voluntad del Señor. Y lo hemos tomado ya como un refrán, lo hemos tomado como una palabra cliché, sin mirar el significado, la investidura y el peso que conlleva hágase tu voluntad. Por eso hoy, en esta mañana, yo titulé los hágase tu voluntad, porque cuando nosotros nos encontramos en situaciones decimos: Señor, hágase tu voluntad en mi trabajo, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en la vida de mis hijos, hágase tu voluntad en el hogar, hágase tu voluntad en mi familia, y siempre lo repetimos. Los hágase tu voluntad, pero no entendemos qué significa hágase tu voluntad. Y en esta mañana yo quiero darle a conocer a cada uno de los que estamos en Facebook mirando y los que están aquí presentes qué es lo que significa la palabra hágase tu voluntad, para que cada vez que nosotros la nombremos, para que cada vez que nosotros la digamos, tengamos el peso y hoy no vivamos más en ignorancia y podamos nosotros tener la responsabilidad de lo que requiere la palabra, que es un versículo que dice: hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Entonces, hágase tu voluntad, ¿qué significa? Unir nuestro querer al querer de Dios, haciendo que nuestro interés personal sea reemplazado por el interés de Dios. Eso significa unir lo que yo quiero con lo que Dios quiere y reemplazar por lo que el Señor desea hacer, por el interés que Él quiere hacerlo. Entonces nosotros los cristianos tenemos una palabra, como yo decía, cliché, sin darnos cuenta el peso: que se haga tu voluntad. Pero ¿realmente hacemos la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Una pregunta. ¿Por qué pretendemos que Dios nos dé bendiciones si no estamos realmente haciendo la voluntad de Él? ¿Y qué es lo que realmente hay en nuestro corazón que no hemos querido arrancar para hacer la voluntad del Señor? Me llama mucho cuidado esta historia del bambú. El bambú era de todo el jardín que este hombre tenía, era el más lindo, era el más hermoso, era el más admirado por todos, inclusive por su dueño. Pero él tenía que sacrificarse y comenzó el dueño a darle a entender que tenía que cortarle, que tenía que podarlo, luego cortarle y luego sacarle el corazón. Y vemos que hizo un canal para que el agua fluyera y mucho pueblo, muchas familias fueron bendecidas. Y este sacrificio también lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él se vació de sí mismo. A él comenzaron a podarlo, a él comenzaron a sacarle su corazón, llamémoslo así. A él comenzaron a herirlo. Pero nosotros hoy en día, en plena pandemia, con tanto espíritu de muerte que hemos visto, ni siquiera estamos agradeciendo el día en que nosotros estamos vivos. Ni siquiera estamos agradeciendo el día en que podemos respirar. Y es tan importante esto. Cuando me colocaron la vacuna,
la verdad, a mí me encantan las inyecciones. Yo soy una persona que mantengo colocándome complejo B y no me llamaba, no tenía miedo por la inyección. Tenía miedo a la reacción de mi cuerpo. Cuando estaba allí, lo único que dije, Señor, ya estaba haciendo yo la prédica, hágase tu voluntad. Pero voy a hablarle a mi cuerpo y voy a decirle que se tranquilice, y comencé a hacer como esa terapia y a pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, si tú me llevas ahorita mismo, Señor, yo quiero irme delante tuyo. Y comencé en un momento de preparación antes de vacunarnos. Hay una salita de espera y yo comencé a hablar con Dios allí. Y es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nosotros entendamos por qué nos cuesta hacer tanto la voluntad de Él. Si eso lo dice en la palabra, eso lo dice en el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienza, santificado sea tu nombre. Y comienza a decir, hágase tu voluntad en el cielo. O sea que en el cielo hay obediencia total y absoluta al Señor. Allá se rige en la obediencia. Si nosotros queremos ser hijos del reino, tenemos que comenzar a obedecer, aprender a obedecer. Y para eso vamos a ver 3 cosas importantes que tenemos que pensar, que meditar, que entender y comprender para hacer la voluntad del Señor. Y la primera es, Dios no se mueve por nuestros caprichos. Dios no se mueve por nuestros caprichos. Téngalo totalmente por seguro, querida iglesia. No creamos que Dios se mueve por nuestros caprichos o antojos. Él es un padre que quiere lo mejor para sus hijos, aunque esto no sea siempre lo que esperemos. En Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué a veces no se hace la voluntad del Señor en mi vida? Porque nosotros pensamos beneficiarnos de lo que estamos pidiendo. Y la palabra del Señor dice, primeramente buscad el reino y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y nosotros pedimos mal. El Señor me decía, mis hijos me piden mal. Mis hijos piden para beneficio, piden para ellos, piden para su familia. ¿Y por qué no me preguntan qué es lo que yo quiero para ellos? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Nuestro Dios y Padre escucha nuestras oraciones, pero debido al amor que nos tiene, siempre nos dará no lo que nosotros queremos, sino lo que queremos, y está alineado a su buena, perfecta voluntad, nos lo dará. Sé que no es sencillo decirle a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas, porque esto equivale a morir a mi voluntad. Y la verdad es que muchos no están dispuestos a hacerlo, porque no quieren entregarle a Dios ciertas áreas y aspectos de sus vidas. Lo he predicado desde que comenzamos este año hasta ahorita, y ya estamos aproximándonos a la mitad del año. Llevamos 6 meses predicando sobre la obediencia. Se las he predicado sudada, se las he predicado frita, se las he predicado de todas las maneras, en salsa, sin salsa, en sopa, con sopa, sin sopa, en verduras, de todas las maneras. Y lo que estamos viviendo en este tiempo es la voluntad del Señor. ¿Por qué es la voluntad del Señor? Porque de una u otra manera el Señor ya nos venía hablando hace muchos tiempo atrás de que iba a venir algo, de que nosotros teníamos que apegarnos a Él. Pero esperamos estar hasta aquí del cuello para nosotros agarrarnos y depender de Él. Y lamentablemente el ser humano entiende a golpes.
no por consejo. Y el Señor siempre nos da su consejo, ¿en dónde? En la palabra. Y muchas veces ya olvidamos la palabra, ya ni siquiera la leemos en este tiempo. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Entonces, si usted no le ha entregado su voluntad a Dios, esto quiere decir que usted no está viviendo bajo el reino de Dios, donde Jesucristo es el Rey y nosotros sus servidores. Si se siente sin fuerzas para continuar, usted que se ha tomado tantas malas decisiones en su vida, por favor, te dice el Señor, deja de vivir en sus propias fuerzas y entrégueme tu voluntad. Ríndete tu vida a mí, te dice el Señor, que yo soy el Rey y Señor de todo lo que está pasando, de todo lo que está aconteciendo y de tu vida. Entonces vamos a ver los obstáculos que impiden hacer la voluntad de Dios. Estoy solamente en el punto número 1. El primer obstáculo es nuestra falta de oración. Cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos faltan las fuerzas para movernos en la dirección que Dios nos está indicando. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultar ante Dios, sin consultarle a Él. Entonces, el segundo obstáculo, si esto me impide, el segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es nuestra terquedad. ¿Por qué necesitamos nosotros, si su petición es grande, su oración debería ser más extensa, ¿cierto? Pero si su petición es grande, fuerte, de miles, millones y millones, de tierras, de todo lo que usted quiere, de trabajo grande, de responsabilidad, ¿por qué pretendemos que en un minuto el Señor nos vaya a escuchar? ¿Ya? Somos tercos. El Salmo 32, versículo 8 y 9 me encanta muchísimo porque nos habla de la terquedad. Dice, por lo tanto, el Salmo 32, 8 y 9. ¿Sí estamos ahí? ¿Quién me lo puede leer, por favor? Muy bien. Dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Entonces, nuestra terquedad, somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras propias ideas, en nuestras propias opiniones, en nuestros propios deseos, aun cuando Dios nos está indicando cuál es el camino. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Y qué es lo mejor para nosotros si nosotros seguimos en nuestra terquedad? Eso es un obstáculo para no hacer la voluntad del Señor. El tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos de personas externas. En otras palabras, todo ese cúmulo de voces ajenas a la voz de Dios. Obedecemos más a lo que piensa el papá, la mamá, el hermano. Obedecemos más a lo que piensa el amigo. Obedecemos más a lo que piensan las terceras voces, que no es la voz de Dios, que no es la palabra de Dios. Y deberíamos nosotros de obedecer más a la voluntad de Dios revelada en ella, que es la palabra. En el Salmo 1, versículo 1 y 2, es un salmo precioso que a mí me encanta dedicarlo, ¿ya? Porque Dios comienza a hablarnos ahí. Dice, qué alegría para los que siguen dijo, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Entonces,
nosotros debemos de exterminar esos malos consejos de esas voces externas que no es la voz de Dios, que no es la voz del Señor. El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es la ignorancia de su palabra. En este tiempo nosotros tenemos ignorancia porque no la queremos leer. Porque la tenemos en un atril de estos, o ya no tenemos el atril por el COVID, entonces lo guardamos la Biblia y ya no la leemos. Y ya no podemos decir que tenemos ignorancia porque es responsabilidad. Así como es responsabilidad de nosotros utilizar este tapabocas, es responsabilidad de cada uno de los que dicen creer en el Señor y de los que dicen amar a Dios y los que dicen ser hijos de Dios, leer la palabra. Ya no podemos decir que es que nadie nos explicó, no, es la responsabilidad como hijos de Dios de leer la palabra de Él. Y el quinto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son las dudas y los miedos. Las dudas y los miedos. Muchas veces dudamos de la fidelidad y el amor de Dios por lo que estamos viendo, muchas veces por lo que estamos viviendo y muchas veces por lo que estamos escuchando. Tememos ser rechazados y nos da miedo arriesgarnos. Nos cuesta mucho atrevernos y afrontarnos a la dificultad. Al decidirnos, al comprometernos, nosotros tenemos miedo a eso. Si tú fuiste rechazado en el vientre, si fuiste rechazado en la casa con tus padres, nosotros a veces nos da miedo afrontar lo que viene por miedo a que el Dios nos rechace. O pasamos al otro extremo, de ser totalmente desobedientes y ya no tenemos miedo a nada. Eso es otra parte que el Señor quiere. Entonces debemos de tener dos cosas muy importantes. Debemos hacer la voluntad de Dios aun cuando estemos muertos del miedo. ¿Se acuerdan ese pasaje que Jesús le dijo a Pedro que fuera hacia él? Que caminara, que lo hemos conocido muchas veces, que caminara sobre las aguas. De este pasaje, ¿qué podemos aprender? Que debemos hacer la voluntad de Dios aun cuando estemos muertos de miedo. Hacer la voluntad del Señor. Cuando no hacemos la voluntad del Señor, nuestros oídos comienzan a estar con una sordera espiritual. Cuando no hacemos la voluntad del Señor, nuestro corazón comienza a tener una caparazón como la cebolla cabezona. Comienza a endurecerse. Y nos vale 5 que nos hable X o Y persona de la palabra. Que nos diga qué es lo que Dios quiere. Yo he tenido consejerías de 2 horas, de más de 2 horas, con personas que hoy día están aquí. Y uno las ve y salen como si nada, desobedeciendo. Y yo voy para mi casa y yo digo, Señor, gasté 2 horas. Y no entiende. Y como ellas no ven lo que uno ve, y yo digo, pobrecito o pobrecita, de aquí a 1 año mire lo que le va a pasar y no quieren entender, Señor. Porque así como el médico estudia, analiza la enfermedad, ahorita el término de moda está, vamos a analizar la saturación, vamos a mirar si la saturación está estable para nosotros poder quitar la intubación. Y el médico sabe, estudió para eso, ¿cierto? Él sabe los tiempos, él sabe qué puede pasar y te dice 2 opciones. Cuando le quitemos el respirador puede que la persona reaccione o puede que convulsione, se muera de un paro. Me estaban diciendo eso ahorita también, que puede pasar eso. Lo mismo le pasa a los pastores. Nosotros estudiamos la palabra, nosotros nos graduamos con esto. Nosotros podemos entenderla porque la hemos estudiado y vemos lo que va a pasar a futuro. Vemos dónde va a terminar X o Y persona, hijo de Dios. Nos afanamos porque sabemos que no les va a ir bien. Pero aún así,
no quieren entender. Así que con mucho temor y temblor les hablo de parte del Señor. Respeto cada una de las profesiones que están aquí y los que están ahí viéndome por Facebook. Les agradezco y les admiro los años que usted tuvo para quemarse sus pestañas y graduarse. Yo también tuve años de quemarme mis pestañas y graduarme, leyendo la palabra, analizándola y estudiándola. Este es mi oficio, así como el oficio de ustedes es cada día tener un diplomado, una maestría, superarse, el mío también. Y si yo les hablo que tenemos que hacer la voluntad del Señor, ¿es porque la estamos haciendo? Es porque nos cuesta y porque no la estamos haciendo. Segundo, aquellos momentos en donde sentimos hundirnos y al parecer hacer la voluntad de Dios no fue la mejor decisión, Dios extenderá su mano para ayudarnos y socorrernos. Cuando el Señor le dijo a Pedro que fuera, Pedro era impulsivo, atrevido, osado. Y el Señor le dijo, ven Pedro. Y él fue el único de los apóstoles, él se fue y se fue. Porque el Señor le dijo, había tomado la decisión porque el Señor le dijo, ¿y qué pasó? Comenzó a hundirse. Tal vez Pedro pudo haber pensado en ese momento, pero mire, si yo le hice caso a Dios y mire lo que me pasa, pero ¿qué pasó? ¿El Señor lo dejó? No. Extendió su mano. Y eso es lo que Dios me dice, que Él extiende su mano, ¿ya? Que Él nos toma firme para socorrernos, para ayudarnos. Y ya es tiempo de tomar la firme determinación y no permitir que ningún obstáculo impida ir en pos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es el tiempo. Estamos en un tiempo crucial. Así como el médico determina quitar la intubación para ver si la podemos pasar de la UCI a una pieza, uno como pastor determina que este tiempo es clave, es crucial para que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tomen conciencia de lo que está pasando y aprendamos a, cuando digamos que se haga la voluntad de Dios, saber que Él reina cada área de mi vida y que yo tengo que dejarle a Él. Te voy a decir algo. Estoy tratando de explicarte lo que estamos de moda. Ya creo que aquí hay, mi sobrina está trabajando en el área de la medicina también. Creo que hacen fila, ¿cierto, hija? Para poder enterrar a las personas. Para poder sacarlos allá, la morgue creo que está llena. Te voy a decir algo. ¿Ustedes han visto un entierro con trasteo? De pronto yo no. ¿Han visto que la persona se lleva a la empresa? De pronto me puedo equivocar. ¿Han visto la persona que se lleva los millones y los esconden en el baúl, en el ataúd? El carro, la ropa. Si son doctores, los instrumentos de doctor se los echan en el ataúd. Entonces, déjame decirte que no hay entierro con trasteo. Esto me lleva al segundo punto. Lee el manual de instrucciones. Para hacer la voluntad del Señor tenemos que leer el manual de instrucciones. Ese es el problema. Buscamos el manual de instrucciones, el consejo de Dios, cuando hemos echado a perder las cosas. Existe una ley natural y espiritual que dice toda causa tiene su efecto, ¿cierto? Cuando nosotros compramos el televisor, cuando nosotros compramos una lavadora, trae un manual de instrucciones, pero a nosotros nos da lata, nos da pereza leerlo, ¿cierto? Y nosotros les decimos esto, ya me lo sé. Y resulta que el televisor tiene la última tecnología y necesitaba una cosita así pequeñita para encenderlo. Y usted pensó que como ya se las sabía todas, lo prendió. Y resulta que cuando se fue a instalarlo, usted lo instaló porque quería ahorrar y hacerlo todo sola con el esposo, el hijo, etc. Pero resulta que no le prende. Y resulta que le siguen moviendo hasta que ¡pum! Dejó de moverse y se colocó negro.
Y entonces ahí decimos, el manual de instrucciones, ¿dónde está? Rapidito. ¿Por qué tenemos la costumbre de cuando echamos a perder las cosas, el manual de instrucción? ¿Entendimos? Así me decía el Señor. Nosotros fuimos creados con un manual de instrucción. El manual de instrucción. Nosotros venimos a esta tierra con este manual. Pero si usted no me lee el manual de instrucción, por eso se echó a perder. ¿Ya? Entonces toda causa tiene su efecto. Si hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, si abrimos puertas que Dios ha cerrado, nos metemos y nos vamos a meter en serios problemas. Y aunque nos puede perdonar nuestros errores y pecados, tendremos que lidiar con sus consecuencias toda la vida. A mí me llama la atención y me acordé ahorita. Pedro, tal vez yo creo que en ese momento Pedro le dijo, Señor, yo hice tu voluntad, yo fui sobre las aguas y me estoy hundiendo. Hay personas aquí de la iglesia que me dicen, pastora, ¿me va a ir bien? Les ha ido mal en toda la vida, póngale cuidado. Re mal. Pero resulta que como yo también hemos estudiado y puedo mirar más allá, Dios me dice, dile que le va a ir bien. Y yo volteo y le digo, pero Señor, si toda la vida le ha ido mal, dile que le va a ir bien. Le ha ido mal porque algunas cositas no me ha hecho caso, pero mira el final dónde vas. Y yo veo un final espectacular. Y yo le digo a la persona, bueno, me cuenta todos los problemas. Y yo le digo, bueno, es que el Señor me dice que le va a ir bien. ¿Pero cómo? Si me ha ido mal. Si estoy viviendo mal. Pero Dios sabe cuál va a ser nuestro final. Y en este tiempo, el Señor quiere que nosotros vamos al manual de instrucciones. Entonces, vamos a hacernos una introspección, a hacernos las siguientes preguntas. Cuando sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿te dispones a seguirla? Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿te dispones a seguirla? ¿Te dispones a obedecerla? ¿O simplemente te rehusas a tomar por el camino que Dios te está indicando por seguir tus caprichos? Cuando Dios creó al hombre, también le adjuntó un manual de instrucciones que se llama la Biblia. Este manual está aquí, pero depende del hombre si lo usa o no lo usa. La opción de leer y obedecer lo que nos dice el manual de instrucciones es nuestra. Es personal de cada uno de nosotros. Así como el error de la mayoría de personas que compran un producto en el mercado es no leer el manual de instrucciones, así también es no leer la Biblia. Es aquí en la tierra donde se decide nuestro futuro y nuestro destino. Pero la solución está en que nosotros sigamos las instrucciones de Dios y las obedezcamos. Me imagino Pedro en esos momentos que se estaba hundiendo, ¿qué se le vino a su mente? Yo creo que toda la vida. Y yo creo que el Señor lo dejó, ahí no habla, pero yo creo que el Señor lo dejó hasta la última. Y luego lo tomó. ¿Ya? Y así es el Señor. Entonces Dios usa su palabra para enseñarnos y prepararnos de tal forma que podamos cumplir los planes que tiene para nosotros aquí en la tierra. Él puede levantarte cuando te ha pulido y enseñado, porque tu corazón ha sido moldeado para ser obediente a su dirección. Si aún con su desobediencia recibe medias bendiciones, ¿cómo será si tú obedeces? La bendición que recibe es hermosa. Entonces, cuando Dios nos habla aquí en esto, es para que pongamos cuidado y atención. Vamos a ver los obstáculos que impiden correctamente la comprensión de estas instrucciones. Para todo hay obstáculos, ¿no? Uno, la búsqueda de lo fácil. Para no leer la Biblia. Vamos a ver los obstáculos para no leer el manual de instrucciones. Uno, la búsqueda de lo fácil. Tal vez te sientas tentada a buscar atajos, pero muchas veces la respuesta fácil terminará siendo un obstáculo para tu bendición futura. Y eso se ve mucho aquí en el llano, aquí en el Meta. No leemos la palabra, pero la amiga nos lleva donde el hermano Gregorio, pero la amiga nos lleva donde la hermana Chepita.
que esa nos lee las cartas y el cigarrillo y nos dice la verdad. Pagamos 300, 600 a 1,5 millones porque me ha averiguado. ¿Cuánto cobran? Sí, a todas estas una amiga mía pagó 1,5 millones. A la hermana para allá abajo. Más abajo de Bosque. ¿Cómo le parece? Y buscamos atajos. Y pagamos. Ahí sí hay plata. Eso no importa que empeñen. ¿Sí? Eso ahí no duele. Pero vayan a ofrendar, vayan a diezmar. ¿Ya? Y buscamos el camino fácil. Cuando esto está aquí, a la mano de cada uno de nosotros, si no lo hacemos. Punto número 2, pensar que no cambiar parte de la instrucción no afectará el resultado final. Sí afecta. Obedecemos a medias. Estamos obedeciendo bien cuando de repente en el versículo X no nos gustó la parte final. Entonces nos quedamos en la mitad, ¿no? Y entonces nosotros decimos, Señor, pero si te obedecí hasta aquí. El Señor dijo, pero mire el final. Era la causante del principio. Abraham y Sara cambiaron parte de la instrucción y trajo consecuencias a sus vidas. El Señor le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitud, que no se afanara, que aunque la vieja estaba vieja, iba a tener un hijo. Pero Abraham dijo, la viejita se rió. Dijo, ¿yo cómo? Ya viejita. Y Abraham dijo, y yo ya viejito, no, eso yo tengo que hacer las y quiso cambiar el manual de instrucción de Dios. Y entonces tuvo un hijo con Agar, que fue la otra. Y hasta hoy día, Ismael, la descendencia de los ismaelitas está atacando al pueblo de Dios, de Israel. Hoy día. Entonces sí ve que sí tienen graves consecuencias cambiando partes del manual de instrucción. 3, distraerse fácilmente. La vida diaria puede distraerte de lo que Dios está hablando a tu vida. Los ruidos externos, las distracciones externas. El diablo va a utilizar a las personas que más tú amas, que más tú quieres, para distraerte. Llámese hijos, esposo, hermanos, hermanas, cualquier persona para distraerte, para hacerte cambiar de rumbo, para hacerte cambiar de parecer y para que tu bendición no llegue. Punto número 4, prejuicios. A veces su percepción de la persona que te está dando consejos o de lo que tú crees que Dios te impide escuchar el consejo. Y eso se ve mucho. Los prejuicios. Pero ¿cómo me va a aconsejar ella? Si vea, pero ¿cómo me va a aconsejar? Se imagina que yo le dijera al médico, pero ¿cómo me va a aconsejar el médico que no fume y yo le miré fumando? ¿Sí me hago entender? Y los prejuicios hacen que mi vida se estanque. Hacen que yo no lea el manual de instrucciones y por ende hace que yo no reciba lo que Dios tiene para mi vida. Dios había hablado que había un espíritu de muerte sobre esta ciudad desde el año pasado, que cada día iba a incrementarse mucho más este espíritu. Y a veces las personas se asustan. Y yo sé que hay gente católica que nos está viendo y sé que hay gente cristiana. Y amo mucho a la gente católica porque me han servido en mi vida infinidad de veces y les amo, les estoy rotundamente agradecidos. Hay personas que son usadas por Dios en el catolicismo, que tienen visiones, que tienen sueños y que ven toda esta situación. Imagínese usted que no tiene ni visiones ni sueños y nosotros que sí los tenemos, ¿cómo nos asustamos? Porque este cuerpo es carne y nos agarramos del Señor. Usted se asusta con la muerte que estamos teniendo, pero estamos en un espíritu de muerte. Se desató el espíritu de muerte. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo entero. Y quinto, atención fingida. No puedes seguir instrucciones si no hay un verdadero interés. ¿Sabe qué es la atención fingida? Cuando usted viene, coloca cara de santo, coloca cara de yo no fui,
y dice, sí, Señor, por mi culpa, por mi gran culpa. Y aquí canta, alaba al Señor, pero después afuera hace totalmente lo contrario. Y eso es la atención fingida, con la fe fingida, con la alabanza fingida, con todo fingido. Entonces, no te desvíes de la dirección de Dios. Sigue sus instrucciones tal como las recibas y entonces verás la bendición de Dios para tu vida. Y me lleva al último punto, pidiendo que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cuando le pedimos a nuestro Padre que se haga su voluntad, le estamos diciendo que se haga como Él desee y no como yo quiero. Cuando insistimos en hacer nuestra voluntad y no la del Señor, esto es un tremendo error, porque entonces cuando nos metemos en grandes problemas por no hacer la voluntad del Señor. Situaciones adversas, las cuales traerán grandes consecuencias y tragos amargos, los cuales tendremos que saborear por no hacer la voluntad del Señor. Ahora, las bendiciones del Señor se basan en nuestra obediencia. No podemos desobedecer los mandatos de Dios y cosechar las recompensas prometidas. Usted se ha dado cuenta que nosotros nos alegramos, nos enorgullecemos porque en el himno nacional es un himno profético, ¿se acuerda? Ya el himno de Colombia es un himno profético y que Dios tiene la mano sobre Colombia y que Dios nos ayuda a los colombianos y todas esas situaciones y todo eso. Pero te voy a decir algo. El principio del libre albedrío nos permite escoger, buscar nuestras propias metas. Algunas, sin embargo, son mejores que otras. Por eso debemos comprender como hijos de Dios que las leyes espirituales tienen causa y efecto y se gobiernan en concordancia con ellos. Los primeros en hacer la voluntad de Dios recogen las bendiciones prometidas. Los desobedientes recogen las bendiciones las maldiciones más amargas. Ahora va esta fórmula cuando decimos que somos una nación que el Señor nos ha dado proféticamente en el himno nacional. Ahora, escucha esto. Cuanto mayor la oportunidad dada a un pueblo para obtener bendiciones, tanto más severas serán las maldiciones acumuladas sobre él si no se comporta de tal manera que tenga derechos a las recompensas prometidas. Pequeña formulita. Cuanto mayor la oportunidad dada a un pueblo para obtener bendiciones, tanto más severas serán las maldiciones acumuladas sobre él si no se comporta de manera tal que tenga derecho a las recompensas prometidas. Amo Colombia. Tenemos variedad de clima, vegetación, piedras preciosas. Proféticamente me uno a lo que dice el himno nacional. Pero mira la magnitud de una bendición sobre una nación si ésta no obedece. Así como hay bendición, así también hay maldición. ¿O tú le darías a tu hijo, si desobedece tu mandato, tú le darías un premio? Dime la verdad. No. Tú le castigarías, le ayudarías a corregir mediante un castigo que le enseñe una lección de vida, ¿sí o no? Porque tú no lo matarías. Igualmente el Señor. La esencia de Dios no está en castigar. Él es amor. Dice la palabra que Dios es amor. Pero mis actitudes, mis decisiones traen causa y efecto. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, cuando hágase tu voluntad, significa que es imperativo, implica que lo que Dios es y hace debe de ser obedecido. Caminar en la voluntad de Dios nos trae bendiciones a nivel personal. Caminar en la voluntad de Dios nos permite alcanzar paz y armonía en mi interior. B, caminar en el temor de Dios es alinear nuestros caminos con su voluntad. C, caminar en la voluntad de Dios nos trae bendiciones a nuestro trabajo. Caminar en la voluntad de Dios hace que nos vaya bien en todo cuanto emprendamos.
Caminar en la voluntad de Dios es someter todos nuestros planes y proyectos a Él. Caminar en la voluntad de Dios bendice a nuestra familia y a nuestras futuras generaciones. Entonces, para terminar, llegué a esta siguiente conclusión. Cuando reconocemos que las cosas no andan bien, es esencial que evaluemos cómo estamos andando en nuestra vida. Probablemente estamos haciendo las cosas a nuestra manera, y en ese sentido está la autosuficiencia. Es la que nos lleva a experimentar fracasos, desánimos y la sensación de incertidumbre frente al futuro. Entonces, ¿desea que todo esto cambie? Reoriente su vida conforme a la voluntad de Dios y encontrará que hay enormes bendiciones en nuestro camino. Y muchas veces cuando hay un camino, nos ha dado a entender anteriormente en las minas donde hay piedras preciosas, a veces tenemos que buscar las piedras preciosas, ¿cierto? Y muchas veces se encuentran en el agua, en el río, muchas veces se encuentran en caminos oscuros, escarpados y feos. Pero cuando hay piedras preciosas, no importa el camino, ahí están. Hay que buscarlas. Pero nosotros vemos lo malo del camino y no lo que hay escondido en ese camino. Y esto me llamaba el Señor la atención de los hágase tu voluntad, que no es a nuestra manera y que es a la manera de Él. Y queremos, gracias, y queremos que se haga la voluntad de Él, que se haga en este tiempo la voluntad de Él. Vamos a darle las gracias acá. Nos dice que está Bogotá, está Cali, está Villavicencio, Bucaramanga, ya Estados Unidos también está presente en todo este Facebook. Damos gracias a Dios por todas las personas que están allí conectadas. Los hágase tu voluntad. Cuando volvamos a decir esta palabra, miren el peso que conlleva. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos ahí donde usted está en su casa. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a colocarnos aquí los que están presencial y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor, ahora sí que hemos sabido que se haga la voluntad de Él, que implica, y podamos decirle, Señor, aquí estamos. Estamos en tiempos donde son cruciales para hacer tu voluntad, para hacer tu obediencia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que tú no nos has dado, porque sabemos que en ti está la manera de hacer las cosas. Y si tú no nos la das es porque viene algo que va a impedir nuestra vida contigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada persona que está allí en su casa, Señor. Que esta palabra pueda caer en buena tierra, en su corazón. Que pueda mirar directo al ser y no al hacer de la persona, Señor. Que la lleve a un remover sus emociones, a un remover su vida, a un remover cada área, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, de donde tú nos has sacado. A cada uno, Señor, en especial, tú te has encontrado en diferentes situaciones de muerte, Señor, de enfermedad. Y tú nos has sacado a limpio, Señor. Señor, quebranta corazones endurecidos y que podamos entender que tu palabra, Señor, es la verdad, es la vida y que nadie puede venir al Padre si no es por ti, Señor. Y que podamos nosotros, Señor, reubicarnos, reorientarnos para ser tus verdaderos hijos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, aún por los tiempos oscuros, aún por los sabores amargos, Señor, porque sabemos que hay lecciones de vida que tenemos que aprender. Perdónanos, Señor, porque no hemos obedecido completamente a tu voluntad, Señor, porque siempre queremos hacerla a nuestra manera, Señor.
Pero tú fuiste tan todopoderoso que tú nos mandaste con un manual de instrucciones, Señor. Nuevecito, Señor. Pero no hemos sabido, por este libre albedrío, no hemos sabido, Señor, leerlo. Sino cuando nos echamos a perder, comenzamos a leerlo, Señor. Pero hoy nos arrepentimos, Señor. Y queremos, Señor, darte la honra y la gloria y darte permiso que entre a las áreas que no hemos querido que tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí donde tú estás, en 60 segundos, dile al Señor allí. Entrégale lo que tanto te cuesta. Aún es tiempo. Tú no sabes el futuro. Tú no sabes lo que va a pasar, pero Dios sí. Y Dios te está dando una voz y una luz roja y una voz de alerta. Por algo Dios permitió que tú vinieras a este lugar, que tú estuvieras conectado por este medio. Porque Dios está hablando a tu vida. Porque Dios quiere que tú te corrijas, que tú vayas por el camino derecho, por el camino angosto, no por el ancho. Para que tú te reubiques. Aún es tiempo. No sabemos si mañana nos vamos con Él. Pero yo te pido que ahí donde tú estás, te arrepientas, por favor. Con temor y temblor hablo esto para ti. Y que le entregues al Señor esas áreas que tanto te cuesta. Que vuelvas al diseño original. Y en que aunque tú no veas nada, Dios está ahí. Aunque todo se te haya cerrado por un momento, espérate, te dice el Señor, hay una puerta que está abriéndote. Pero tú no la ves porque no has entrado en el camino. Tus enemigos, lo que tantas maldad te hicieron, tú vas a ver cómo la mano de Dios se va a encargar. No te impacientes, te dice el Señor, a causa de los malignos. Deleítate, te dice el Señor. Deleítate en mí, te concederé las peticiones de tu corazón de acuerdo a mi voluntad, no a la tuya. Estoy tratando a tu familia. Estoy tratando a tus hijos. Estoy tratando a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, hermanas. Yo los llevaré a un encuentro personal, aún en medio del valle de sombra de muerte. Pero vuélvete a mí y reubícate en mi camino. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Y te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Siempre has sido tú.